La Unió Esportiva Cornellà es una de las entidades deportivas con más proyección. Desde su fundación, en 1951, el primer equipo del club ha seguido una trayectoria ascendente. Pero lo que convierte a la Unió Esportiva Cornellà en una referencia mundial es su fútbol de formación, un proyecto que se ha convertido en una de las mejores canteras de España, de la que han partido jugadores como Víctor Ruiz, Jordi Alba o Ilie Sánchez. La UE Cornellà representa una ciudad, representa un sentimiento, representa los valores que queremos transmitir y que definen la cultura del club. Nos planteamos diferentes retos en el presente, pero creo que hay uno realmente importante. Queremos hacer crecer el talento en la entidad. El talento lo componen todas las personas que hacen crecer el club y que generan ese valor que esperan las familias, los socios o la ciudad. Todo el club está lleno de gente que no solamente son socios, son padres de niños, todas las familias que pasan por el club y eso es lo que realmente aporta una vida, una calidez a esta entidad. Sin ellos, sin los padres de los jugadores, sin los aficionados que no son socios, pero que algún día esperamos que lo sean, este club tampoco tendría una razón de ser. Los socios es la base más importante de la Unió Esportiva Cornellà. Sin los socios creo que la entidad no crecería y el hecho de que la entidad sea fuerte y el día de mañana se comparen los éxitos deportivos con un gran club es gracias a que la masa social se amplíe. El compromiso con el club y la pasión por el fútbol. Así se sintetiza la filosofía que vertebra un proyecto basado en unos valores y principios irrenunciables. La integración como bandera. Tenemos la voluntad y el convencimiento de acoger a todos los niños que quieran jugar al fútbol. No importa su procedencia ni su idioma. Todos pueden formar parte de nuestros equipos para compartir con nosotros la pasión por el fútbol. La exigencia permanente. Un proyecto deportivo de éxito solo puede fraguarse con un nivel de exigencia enorme y aplicada a todos los ámbitos del club. Somos exigentes en la gestión, en la preparación de nuestros técnicos, en la formación de nuestros jugadores. Bueno, es base importante formar a las personas desde el inicio y en edades tan tiernas como las que nos llegan aquí al club. Para todo esto tenemos una serie de actividades dedicadas a ello, ¿no? Este año, por primer año, los Mossos d'Esquadra han impartido clases de formación a estos chicos, más que nada para que intenten ser conscientes de los riesgos que pueden correr a través de las redes sociales. También en el aula de formación y de estudio del club, ellos aprovechan los tiempos muertos que existen entre los entrenamientos y para nosotros es básico que los chicos se formen como personas. El proyecto deportivo de la Unió Esportiva Cornellà se basa en el crecimiento y la proyección del club desde la base hasta el primer equipo. El vértice de una pirámide que cuenta entre sus retos el llegar a las máximas categorías del fútbol español. En la base se encuentra el fútbol formativo, el proyecto más importante, ambicioso e ilusionante. El proyecto de fútbol base de la Unión Deportiva Cornellà se estructura a partir de un concepto: me gusta el fútbol. Todo aquel que tenga ilusión, que le guste el fútbol, encontrará en la Unión Deportiva Cornellà un lugar donde desarrollar sus habilidades y donde desde el club le vamos a ayudar a potenciarlas. Incluso alguno de ellos podrá llegar a ser profesional, pero todos ellos tenemos que conseguir que disfruten de aquello que más les gusta, que disfruten de su pasión y que nos hagan disfrutar a nosotros viéndoles cómo desarrollan como personas y como futbolistas. Es el fruto de un trabajo que nos propusimos a largo plazo y que cada temporada intentamos mejorar con la incorporación de nuevos jugadores para ir manteniendo el nivel de las categorías. También es importante porque cada temporada salen varios jugadores al fútbol profesional y eso a nosotros nos motiva a seguir trabajando y seguir mejorando, que es el objetivo que tenemos cada temporada. El trabajo es muy bueno. Es muy bueno porque te dan esa característica que es hacerte sentir profesional cuando no lo eres aún, que eso es, hacértelo sentir es muy difícil y te ayuda mucho. Pienso que se está trabajando muchísimo y muy bien. Ves los equipos del Cornellà cómo se comportan dentro y fuera del campo, todos en una misma línea. Aparte los resultados están llegando, la gente cuando entra aquí crece y eso es
la prueba del éxito. El trabajo del Cornellá está siendo muy bueno en el fútbol base, ya que está saliendo pues, muchos jugadores, como en el caso mío, a grandes clubes. Y bueno, yo estuve en el Cornellá pues 2 años, tuve la oportunidad de tanto en lo profesional como en lo personal, el trato fue exquisito y la verdad que te hacen también, aparte de ser buen jugador, una gran persona. Y gente que trabaja en el club pues, te apoya en todo momento. También porque aprendí muchísimo los conceptos del deporte de élite. Son cosas que creo que en ninguna otra casa podría haber aprendido tanto como aquí. Una vez te han llegado las ofertas, cuando llega el premio, que ya lo ves todo más claro, tomar las decisiones es muy difícil. Y ellos te ayudan mucho, me han ayudado mucho, y se ve claramente reflejado con los fichajes que han salido de aquí a grandes clubes. Pues mi mejor recuerdo fue bueno, la gente que trabajaba en el club, los compañeros que tuve tanto en el juvenil como en el primer equipo, los entrenadores que tuve y bueno, la gente del club como Miguelito, como Juan Antonio, como Andrés Manzano, que me ayudaron muchísimo a seguir mi trayectoria como futbolista. La Unió Esportiva Cornellà cuenta con más de 60 equipos entre las categorías de promesas, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, senior y veteranos. Estos equipos aglutinan a más de 900 futbolistas, más un staff técnico formado por 150 personas entre entrenadores, delegados, preparadores físicos, fisioterapeutas y encargados de material. El papel de los formadores en la Unión Deportiva Cornellà es un papel clave. Sin un nivel muy importante desde el punto de vista técnico de los formadores, sin un nivel de experiencia importante, sin un nivel de pasión por el fútbol, por el desarrollo de los chicos importante, sería imposible conseguir los éxitos que estamos consiguiendo. Un muy buen ejemplo de esto es nuestra formación de porteros, donde la disciplina, el trabajo, la intensidad que transmiten los formadores lo ha convertido en un punto de referencia de todo el club y de otros clubes que vienen a ver cómo nosotros estamos trabajando y desarrollando el trabajo de los porteros. Todos forman la gran familia de la Unió Esportiva Cornellà, uno de los tesoros del club, y el que ha hecho posible el gran nivel futbolístico mostrado de forma regular a lo largo de los años y de forma transversal en todas las categorías. Ese nivel es el que ha convertido a la entidad en una de las referencias en fútbol base a nivel europeo. Sin compromiso sería imposible conseguir lo que estamos consiguiendo. El compromiso de los padres, el compromiso de la junta directiva, el compromiso de los socios, de todos aquellos que nos están ayudando. Sin ese compromiso sería imposible, pero evidentemente hay un compromiso fundamental, el de los entrenadores y sobre todo el de los propios jugadores. Eso es lo que le pedimos a todos, compromiso para conseguir los mejores éxitos en cada uno de los casos. El nivel de los equipos de la Unió Esportiva Cornellà ha servido como fuente de fichajes para una larga lista de clubes españoles e internacionales. Es por ello que la Unió Esportiva Cornellà mantiene acuerdos estables de colaboración con el Fútbol Club Barcelona y el Blackburn Rovers Football Club. Jugadores de todo el mundo han tenido la posibilidad de conocer la filosofía y la metodología del estilo formativo del club. En los últimos años, muchos jugadores han pasado de la Unió Esportiva Cornellà a equipos profesionales como el Real Club Deportivo Español, Fútbol Club Barcelona, Club de Fútbol Villarreal, Zaragoza, Atlético de Madrid, Real Madrid, Arsenal y Lazio, entre otros. La educación, la formación, el respeto por uno mismo, hacia el rival, hacia el entrenador. Sin disciplina y respeto no hubiéramos conseguido uno de los mayores retos de nuestro fútbol base. No solo formar futbolistas, también personas. Chutar a portería, jugar con mis amigos, los entrenadores son majos, ganar partidos y esforzarme. Me gusta porque me gusta el fútbol. Me gusta porque los entrenamientos de César son muy buenos. Me gusta porque es un club donde aprendes mucho. Me gusta porque te acoge muy bien. Me gusta porque trabaja fútbol base. Me gusta porque es mi pasión. Me gusta porque me trataron muy bien. Me gusta porque es como una familia. Me gusta porque es un club muy grande y familiar. Porque tiene un entorno favorable
y nos permite evolucionar. Me gusta por cada una de las personas que componen esta entidad. Me gusta porque es parte de mi vida y sobre todo porque es mi equipo. Me gusta porque nos une a todos en una gran familia. A todos nos gusta el fútbol y a todos por motivos distintos. Pero en la Unió Esportiva Cornellà, del más pequeño al mayor, todos estamos de acuerdo en una cosa. Nos mueve el compromiso. Nos mueve la pasión. Unió Esportiva Cornellà. Pasión por el fútbol. Mira, esto es como si fuera mi casa.